El caso de hoy nos lleva a una serie de horribles asesinatos que fueron cometidos en un periodo de solo un año. No estamos hablando de 2 o 3 crímenes, estamos hablando de 7 vidas inocentes, arrebatadas sin piedad por un duro monstruo. Pero, ¿quién era él? ¿Por qué acabó con tantas mujeres? ¿Fueron realmente 7 o hay más en este caso de lo que estuvo dispuesto a revelar? Bien amigos, vayamos al punto focal de estos crímenes. Gary, Indiana. Gary es una ciudad en Indiana que era conocida por su actividad industrial en el pasado. Siendo un antiguo centro de acero, la ciudad experimentó un rápido crecimiento con una población diversa, pero esto rápidamente cambió en la década de 1960, sobre todo debido a la creciente competencia extranjera en la industria del acero. Hoy en día, la población de Gary es de alrededor de 69,000 habitantes y el lugar en sí no es muy conocido, excepto por las interminables hileras de casas abandonadas y los asesinatos. Precisamente, a principios de los años 90 se ganó un nombre no tan digno de alardear, la capital del asesinato en Estados Unidos. ¿Por qué esta información es relevante para el caso de hoy? Bien, estamos a punto de descubrir por qué este lugar es donde todo estuvo a punto de salir terriblemente mal. Agárrense, porque hoy vamos a adentrarnos en el caso de Darren Vann. Darren Dion Vann nació el 21 de marzo de 1971 en Indiana. No se sabe mucho sobre su infancia, sin embargo, la información sobre su vida adulta temprana pinta el panorama sombrío de un desastre inminente. Se unió al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en 1991, pero fue dado de baja poco después. En 1993 no recibió una baja honorable y los detalles del por qué se desconocen. Es seguro decir que dejaba en claro que no era una persona de carácter particularmente agudo y limpio. Más tarde, Vann trabajó en una agencia temporal y también lo despidieron de allí. Parecía tener problemas para encontrar y mantener trabajos. Probablemente había algo en su personalidad o forma de trabajar que no les caía bien a sus empleadores. Tampoco era el héroe de su vida personal. De hecho, más bien todo lo contrario. Estuvo casado con una mujer llamada María durante 16 años. Lo curioso es que ella era 29 años mayor que él. El matrimonio terminó en 2009 porque crecieron mucho, antes de que Darren se aventurara en su brutal matanza en 2013, que continuó hasta 2014. Es posible que, sin que su esposa María lo supiera, asesinara aún más mujeres entre 2004 y 2009. 2 incidentes horripilantes nos dan pistas sobre las intenciones maliciosas y oscuras de Darren hacia las féminas. Hay muchas razones para creer que su afinidad por la violencia contra ellas comenzó temprano, y que podrían haber más de 7 víctimas en este caso. Anteriormente, había sido arrestado 2 veces en el pasado. Según los informes, Darren fue arrestado en Gary en 2004 por amenazar la vida de su entonces novia, Seritha Grant. Fue un delito grave de clase D y pasó solo 90 días en la cárcel. Sí, amigos, solo 90 días de cárcel por amenazar la vida de su novia, mientras los policías presenciaron de una toda la escena. De hecho, los oficiales tuvieron que disuadirlo con mucho cuidado mientras estrangulaba a su novia, justo enfrente de ellos, con un encendedor en su mano derecha. Me parece increíble sobre todo porque derramó gasolina sobre Seritha y sobre él mismo frente a los agentes. Su exnovia dijo, me roció con gasolina, encendió su encendedor y amenazó con quemarme viva. Él estaba en esta relación con su novia entre comillas mientras estaba casado con María. Imagínense. Pero es que eso no es todo. Su comportamiento violento e irrespetuoso hacia las mujeres no terminó allí. En diciembre de 2007, lo arrestaron nuevamente. Esta vez, lo acusaron de agresión sexual agravada. Una mujer de 25 años, que era trabajadora sexual, estaba respondiendo a una llamada de su proxeneta. Por entonces, conoció a Vann y los dos fueron a un apartamento en la camioneta. Él había sospechado de ella, probablemente porque la vio hablando por teléfono antes de conocerse. Cuando entraron a la camioneta, le preguntaron si era oficial de policía. Cuando ella dijo que no, él la atacó en la propia camioneta. Vann le dijo gritando que podía matarla, así que le exigió que le practicara oral, una salivosa. Cuando ella se negó, le golpeó la cara varias veces y le arañó con las uñas como una gata. Él la ahorcó literalmente en la camioneta y se aprovechó de ella. Afortunadamente, ella logró escapar no sabe ni cómo. Cuando fue tratada por sus heridas, las marcas alrededor de su cuello eran consistentes por su intento de estrangulamiento. En septiembre de 2009,
Van se declaró responsable de delitos sexuales y fue declarado culpable. Fue sentenciado a 5 años de prisión, pero de nuevo puesto en libertad el 5 de julio de 2013. Desafortunadamente, después de su relevo policial, las autoridades de Texas etiquetaron a Van como un agresor sexual de bajo riesgo, a pesar de que sus pruebas demostraban que estranguló a más de una mujer. Bajo riesgo significa que no pensaron que fuera un depredador y que probablemente fue un evento aislado que no se repetiría. Graso error, amigos. En realidad, su evaluación y suposiciones estaban muy lejos de la realidad, porque no solo repetiría el acto de violación, sino que terminaría con las vidas de muchas mujeres inocentes. Como les digo, hasta la fecha, no hay pruebas suficientes para demostrar cuántas mujeres realmente acribilló Van. Según sus confesiones, y según los cuerpos que se han encontrado en las áreas que mencionó durante su interrogatorio, se estima que Darren Van mató entre 7 y 18 jóvenes. Según la evidencia que se recopiló, fue acusado de 7 asesinatos en Indiana. Para los demás, no hay pruebas suficientes para demostrar que este monstruo cometió tales crímenes. ¿Qué fue lo que sucedió en Gary, Indiana? Después de su liberación de prisión, el 5 de julio de 2013, por los delitos sexuales, la monstruosidad de Van estaba a punto de tomar un giro aún más brutal. Sí, amigos, las cosas estaban a punto de ponerse realmente oscuras en Indiana. Africa Hardy era una linda joven de 19 años, una hermosa chica que se había mudado a Chicago en el verano para vivir con su familia. Ella planeaba ir a la universidad y estaba emocionada por comenzar una nueva vida. Sin embargo, ella no tenía ni idea de que sus sueños nunca se cumplirían. Su madre, Lori Townsend, dijo: era una joven hermosa e inteligente de 19 años. Entraba en una habitación y la iluminaba con su risa y su bella sonrisa. Podía hacerte llorar, podía hacerte reír, te hacía pensar en cosas. Ella caminaba en una habitación llena de gente y simplemente se detenían. Ella, su sonrisa, su belleza, era increíblemente hermosa, mi reina de belleza. Los primos de Hardy le dijeron al Chicago Tribune que Africa disfrutaba cantar, amaba a los niños y deseaba tener una guardería algún día. Ella tenía planes de volver a la escuela y hablamos de ello muchas veces, pero supongo que empezó a salir con diferentes personas y eso la llevó hacia otra dirección. Africa tenía un negocio de acompañantes y Van se acercó a ella, respondiendo a una publicación publicitaria en el sitio web Backpage, cuyo nombre en línea era Big Boy Appetite. Africa le envió un mensaje de texto a su socio comercial a las 5:17 de la tarde del viernes 17 de octubre de 2014, indicando que Van estaba con ella en el motel. Mucho tiempo pasó, lo cual era mucho más allá del horario normal para este tipo de citas. Entonces, el amigo y socio comercial de Africa llamó a su teléfono celular. Intentó comunicarse con ella 8 veces, pero no hubo respuesta. Le envió un mensaje de texto a su teléfono y recibió una respuesta que no sonó como si Africa la hubiera escrito. Inmediatamente, sospechó que era el hombre quien escribió el mensaje. Rápidamente llamó a un amigo suyo y luego los dos se dirigieron a la habitación del motel, pero lo que encontraron a continuación los horrorizó. Africa estaba muerta, totalmente desnuda en la bañera de la habitación del motel, con la ducha abierta. Tenía marcas rojas en el cuello y parecía como si la hubieran estrangulado con algo fino. Inmediatamente, llamaron como locos a la policía. En la investigación de la escena del crimen, la policía encontró una uña rota, un botón de una camisa y un envoltorio de condón roto en el piso de la habitación del motel. Las camas se habían alejado de la cabecera, lo que indicaba que había habido una pelea. El video de vigilancia del motel mostró a Van saliendo de una camioneta oscura y entrando a la habitación de Africa alrededor del momento del asesinato. Darren Deon Van inmediatamente se convirtió en el principal sospechoso en el caso. Los registros del teléfono celular del hombre que respondió al anuncio de la joven con el nombre de Big Boy Appetite llevaron a la policía a una dirección en la cuadra 600 de West 49 Avenue, en Gary, donde se llevó a cabo una orden de registro el sábado 18 de octubre de 2014. Ahora, se podría pensar que después de ser rastreado por la camioneta de la policía, probablemente negó los asesinatos y trató de actuar de manera inocente. Por impactante que parezca, hizo todo lo contrario. No solo confesó haber matado a Africa Hardy, sino que también admitió que había acribillado al menos a otras 5 mujeres. Cuando atraparon a Van, se sorprendió de que la policía lo hubiera localizado tan rápido. Él casualmente les dijo que lo había arruinado.
como si estuviera hablando con su maestro de escuela acerca de saltarse a hacer su tarea. Sí, amigos, hizo que un asesinato pareciera como si no fuera nada. El hombre era desvergonzado y no tenía ningún remordimiento, como lo descubriremos más adelante cuando veamos su interrogatorio. Van admitió ante la policía que había respondido a un anuncio publicado con el nombre de Octavia, condujo hasta el motel y asesinó a Hardy mientras los dos tenían relaciones sexuales, según él, consentidas. Él dio una razón extraña para matarla cuando la policía lo interrogó sobre el asesinato. Según Van, el coito se puso duro y ella comenzó a pelear con él. Así pues, él la estranguló con sus manos y luego con una cuerda, y de seguido puso su cuerpo en una bañera. Su cruel ola de asesinatos comenzó en enero de 2014. 7 mujeres fueron asesinadas sin piedad antes de que sus actos violentos llegaran a su fin. Darren violó literalmente a las mujeres antes de estrangularlas, deshacerse de ellas y abandonar sus cuerpos en casas abandonadas alrededor de Gary, Indiana. Él le dijo a las autoridades dónde estaban los otros 6 cuerpos, pero cuando se encontraron los cuerpos de las víctimas, la mayoría ya estaban bastante descompuestas, lo que dificultaba que los equipos forenses determinaran el arma u objeto utilizado para estrangularla. La madre de Hardy dijo a una estación de televisión local que esperaba que su hija volviera a casa en Denver, Colorado, para el Día de Acción de Gracias. No puedo decirle que la amo, ya no puedo darle abrazos, no puedo darle besos. Desafortunadamente, la señora Townsend perdió a su hija a manos de un asesino sin alma que no tenía empatía por nadie. Solo podemos imaginar los terribles últimos momentos de África. La cadena de espantosos asesinatos comenzó en enero de 2014. Las primeras víctimas de Van fueron Teaira Batey y Tanya Gatlin. El 13 de enero de 2014, Teaira Batey, de 28 años, salía a encontrarse con una amiga. Ella nunca regresó. Cuando los miembros de su familia no supieron nada de ella durante 3 días, informaron que había desaparecido. Su cuerpo fue localizado más tarde en una de las casas abandonadas en Gary, después de la confesión de Van. En el momento de su desaparición y asesinato, el hijo de Teaira tenía solo 2 años. Su madre dijo que Teaira tenía una enfermedad mental y confiaba en la gente con demasiada facilidad. Cuando el novio de Teaira, Marvin Clinton, escuchó rumores de que Teaira estaba muerta en un edificio abandonado en el lado oeste de Gary, instó a la policía a registrar el área. Le dijeron que no podían porque no tenían el permiso laboral, así que básicamente le dijeron que no recibirían ninguna ayuda por una persona desaparecida, que potencialmente ya está muerta, porque no tienen el permiso laboral a la mano. Esto solo hace pensar a uno, ¿para qué es el departamento de policía? Porque parece que la policía realmente no quería hacer ningún trabajo. Clinton dijo que terminó buscando aproximadamente 30 edificios por su cuenta, antes de que los oficiales le dijeran que no era seguro hacerlo. Más tarde, durante el juicio de Van en 2016, cuando se le preguntó en el tribunal por qué mató a Teaira, estas fueron sus palabras: «Realmente solo la maté. Voy a ser honesto, no la maté porque estaba enojado, ella solo fue la primera persona con la que me encontré. Un psicótico asesino sin corazón ni alma». Justo como Teaira, Tanya Gatlin, de 27, desapareció en enero de 2014. Tanya también tenía un hijo de 2 años en el momento de su desaparición. Ella luchó contra la adicción de forma intermitente durante unos 10 años, pero era una mujer vivaz y dulce, de acuerdo con su madre. Fue cuando Tanya Gatlin no apareció en el segundo cumpleaños de su hijo, que su madre comenzó a temer que algo le había pasado. Su cuerpo también fue recuperado más tarde, en una de las casas abandonadas en Gary, después de que Van se declarara culpable. El asesino a sangre fría atacó y mató a sus siguientes 2 víctimas, Sonia Billingsley y Christine Williams, en febrero de 2014. Sonia Billingsley, de 53 años, era residente de Gary, Indiana. Desapareció el 7 de febrero de 2014. Sonia salió de la casa después de hacer una llamada. Llevaba rulos y su familia no creía que tuviera intención de irse por mucho tiempo. Pero cuando ella no regresó, la familia supo que algo estaba terriblemente mal. Poco después, presentaron un informe de una persona desaparecida. El 19 de octubre de 2014, su cuerpo también fue encontrado dentro de una casa abandonada, ubicada en Gary, junto con el cuerpo de Tanya Gatlin. Christine Williams, de 36 años, una madre de 4, fue asesinada por Darren por más de $40 en crack. Sí, escuchaste bien,
Estoy seguro de que ahora tienes una idea de qué clase de persona malvada era realmente Darren. Literalmente mató a una mujer porque ella le debía $40 y él pensó que ella había huido de la ciudad para evitar hacer el pago. En realidad, Christine no estaba evitando a Darren, pero estuvo en la cárcel por unos días. Cuando fue liberada, Van la localizó, la estranguló y arrojó su cuerpo en el sótano de una casa abandonada. Su cuerpo fue encontrado dentro de una casa en la calle Massachusetts, en Gary, Indiana, el 19 de octubre de 2014. En junio de 2014, otra mujer, Tracy Martin, desapareció. Tracy Martin, de 41 años, residente de Gary, Indiana, fue reportada como desaparecida el 26 de junio de 2014. Darren la había estrangulado con su propio collar, que todavía estaba alrededor de su cuello. Su cuerpo fue encontrado en otra casa abandonada, el 19 de octubre de 2014, nuevamente en la calle Massachusetts. En octubre de 2014, Annette Jones, de 35 años, desapareció. Annette Jones era de Maryville, Indiana. Su automóvil abandonado fue encontrado en la entrada de una casa abandonada en Gary, Indiana, y su cuerpo también fue encontrado dentro de la casa. Según los registros judiciales, Van le dijo a los detectives que un amigo en común le había ofrecido $500 en efectivo y drogas para hacer desaparecer a Jones, debido a un asunto legal próximo. Van habló con Jones varias veces por teléfono antes de reunirse con ella, en una casa vacía de Maryville, en algún momento de octubre. Van dijo que tuvo relaciones sexuales con Jones y luego la estranguló hasta la muerte, según una declaración jurada. Un amigo de Jones también le dijo a la policía que Jones solía encontrarse con personas a través de servicios de acompañantes en línea, como Hardy. El hermano de Annette Jones publicó su dolor en una publicación desgarradora de Facebook después de tener que identificar el cuerpo de su hermana. Las imágenes que vi cuando tuve que identificar el cuerpo de mi hermana, las últimas palabras que tuvimos juntos, las muchas fotos que veo con ella sonriendo e imagino lo que pasó durante sus últimos momentos, los pensamientos sobre si me llamó para pedir ayuda durante sus momentos finales, y por qué de esta manera. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y la víctima final de la brutalidad de Darren fue Africa Hardy. Fue el descubrimiento de su cuerpo en el Motel 6 lo que llevó a la policía a encontrar a Darren Dion Van y arrestarlo. Probablemente te estarás preguntando, ¿qué tantas mujeres desaparecieron en el transcurso de 10 meses? ¿Por qué nadie se dio cuenta ni investigó las desapariciones? Resulta que alguien intentó encontrar al asesino en serie desconocido, incluso antes de que los asesinatos de 2014 sucedieran. Thomas Hargrove era reportero del servicio de noticias Scripps Howard y luego fundó el proyecto de responsabilidad por asesinato. En agosto de 2010, utilizó un algoritmo para analizar datos sobre delitos que sugería fuertemente que un asesino en serie estaba merodeando por Gary, Indiana. Según sus hallazgos, el asesino pudo haber asesinado al menos a 18 mujeres. Instó repetidamente a las autoridades locales a investigar las 15 muertes sospechosas entre 1980 y 2008 que había identificado a través de su algoritmo. Sin embargo, sus constantes solicitudes cayeron en oídos sordos. Las autoridades locales negaron sus afirmaciones, ya que, según ellos, no había pruebas ni señales de un asesino en serie. Fue una grave falta de acción y negligencia de las autoridades lo que llevó a tantos casos de personas desaparecidas y que los casos de asesinato se congelaran. Esto probablemente contribuyó a que Van escapara de tantos asesinatos tan fácilmente. Él probablemente pensó que nunca lo atraparán. Pero, afortunadamente, su deseo de vagar como un asesino libre para toda su vida no se cumplió. La primera pregunta que viene a la mente de cualquiera es, ¿cómo encontró a sus víctimas con frecuencia, en intervalos de tiempo tan cortos? Van usó un sitio web llamado Backpage, que es un sitio de anuncios clasificados que utilizan las trabajadoras sexuales para encontrar a sus clientes. Se puso en contacto con Hardy después de ver un anuncio allí. El nombre de usuario de Van era Big Boy Appetite. Bueno, ese nombre es tan vergonzoso como él. Usó el sitio web para encontrar a sus víctimas, respondiendo a sus anuncios personales. Cuando Van fue detenido, habló con confianza, ya que acababa de lograr algo grandioso. No solo aceptó y confesó haber matado a 7 mujeres, sino que también le dijo a la policía que había matado a una más personas en Indiana, hace 20 años. Sobre el motivo,
Las autoridades dijeron que no hay ninguna razón específica por la que hizo esto, lo que me hace pensar que estaba mentalmente trastornado y que probablemente podría ser considerado un psicópata. Durante el interrogatorio, también le dijo a la policía las ubicaciones de todos los cuerpos. Los registros judiciales de Indiana mostraban que Van fue arrestado en abril de 2004 por allanamiento de morada e intimidación en Gary. Este fue el incidente con su entonces novia, Zeritha Grant, de la que hablamos al comienzo del video. Como parte de un acuerdo con los fiscales, se declaró culpable en junio de 2004 de un delito menor y de allanamiento de morada, mientras que se retiró el cargo de intimidación. Parece que las autoridades fueron bastante indulgentes y lo dejaron ir demasiadas veces. Literalmente amenazó con quemar la casa y quemar a su entonces novia, justo enfrente de la policía. Esto muestra claramente que él era un monstruo violento y sin miedo, que era capaz de actuar según su instinto malicioso. Los cargos por delitos graves fueron retirados y lo que habría sido un año de cárcel se convirtió en solo 91 días de cárcel, y eso fue después de que violó las reglas de libertad condicional. Al ver el caso actual donde confesó haber asesinado a 7 mujeres, las personas cercanas a él se sorprendieron bastante cuando se enteraron de los asesinatos. Su ex esposa, María, dijo que él no era nada de eso, y en 16 años de matrimonio, ella nunca había lidiado con ningún tipo de violencia por parte de él. Esto es lo que dijo en una entrevista. Todo esto es increíble para mí, dijo con una sorpresa total. Nunca supe que él fuera violento, nunca. Según ella, Van fue amigable y protector, y para nada abusivo. Conoció a Van a través de un amigo y se casaron en 1995. A pesar de que se divorciaron en 2009, habían estado separados desde 2005. Ella dijo que él nunca la maltrató. Bien, es seguro decir que a pesar de estar casado con Van durante 16 años, ella no supo nada sobre quién era él en realidad. Tal vez él también la manipuló, haciéndola creer que era un buen ser humano, pero 16 años es tiempo suficiente para llamar asesino a alguien disfrazado. Me pregunto cómo no lo hizo. Ella continuó diciendo en esta entrevista: él también era protector con quienes lo rodeaban, era una persona muy amigable, por eso todo esto es un shock para mí. Tenía un trabajo todo el tiempo, si perdía uno, rápidamente conseguiría otro. Tal vez como a sus víctimas, él siempre encontraba rápidamente una tras otra para desahogar su ira sin piedad. Le quitó la vida a mujeres inocentes, porque tal vez también las trataba como trabajos. Él no bebía, era un solitario más que nada, dijo su ex esposa, como si ser un totalizador del té o ser distante fuera un signo de santidad. Según los registros, Van no se presentó a los procedimientos judiciales, por lo que el divorcio finalizó en 2010. El hermano de Van, Reginald Beard, de 30 años, se disculpó con las familias de las víctimas y expresó su sorpresa. De hecho, estaba tan conmocionado que dijo que necesitaba encontrar un nuevo lugar donde quedarse para él y sus hijas. Se asustó y quedó totalmente incrédulo cuando escuchó que los crímenes de su hermano podrían remontarse a décadas atrás. Si hubiera una persona que realmente sospechaba del carácter y comportamiento de Darren Dion Van mucho antes de los asesinatos, era el hijo de su ex esposa María, Edward Matlock. Él dijo que Van tenía muchos hábitos extraños. Muchas veces solía hablar solo. Él decía hola, y miraba hacia el suelo. O si te dabas la vuelta, él habla lentamente a sí mismo. Él era extraño, era raro. Matlock le dijo a CNN: el tipo está loco, lo está, yo lo vi. Dije que no quería verlo alrededor de mí y mis hijos, o en mi casa. Simplemente me asustaba. Matlock dijo que las cosas fueron cuesta abajo para Van después de que lo despidieron de una agencia temporal. Y agregó que tuvo problemas para encontrar un buen trabajo después de eso. Van, María y la madre de Matlock se mudaron de Austin a Gary, Indiana, donde Matlock dijo que los encontró viviendo en la pobreza. Los otros residentes, cerca de las casas donde se encontraron los cuerpos, le dijeron a la policía que estas casas habían estado vacías durante casi una década. Tienen grandes árboles y arbustos a su alrededor, por lo que incluso si alguien entrara, los vecinos no lo podrían ver ni notar. Es fácil ver por qué Van escondió los cuerpos en casas abandonadas. Él sabía que era difícil encontrar los cuerpos allí y que las personas sin hogar no se quejaban del hedor.
Uno de los residentes dijo que, durante años, había intentado que la ciudad limpiara las casas abandonadas o las derribara, pero nadie le había prestado atención a sus súplicas. Los residentes de Gary no estaban equivocados en absoluto. Este caso lo demostró. Con tantas casas abandonadas, árboles crecidos y arbustos silvestres, es más fácil para delincuentes como Darren Deon Vann cometer crímenes, ocultar pruebas e incluso los cuerpos de las víctimas, ya que no se puede ver a nadie yendo y viniendo a las casas vacías. Además, en un lugar como este, todas las pruebas pueden pasar desapercibidas durante meses o incluso años después de los trágicos asesinatos. Posteriormente se tomaron algunas medidas, al menos en aquellos edificios donde los cuerpos de las víctimas fueron encontrados. Estos fueron completamente derribados y convertidos en monumentos conmemorativos. Según Gary Mayor, Karen Freeman Wilson, Vann parece aprovecharse de aquellos que tendrían menos probabilidades de ser reportados como desaparecidos, por lo que se aseguró de minimizar todas las posibilidades de que alguna vez lo atraparan. Escogía a trabajadoras sexuales como sus víctimas, quienes podían ser consideradas un grupo más débil debido a la falta de aceptación o apoyo social. Se deshizo de sus cuerpos en casas abandonadas en Gary, donde nadie se daría cuenta. Al final, y afortunadamente, sus malvados crímenes llegaron a su fin. Se encontraron pruebas y lo atraparon. Hablando de pruebas, los detectives de Hammond, en Indiana, no hicieron un gran trabajo al encontrar los cuerpos en los casos de asesinato de Darren Deon Vann. No solo pasaron por alto las pruebas, sino que tampoco lograron encontrar un cuerpo momificado en el armario de las casas abandonadas que encontraron. Después de solo 2 días, el cuerpo fue encontrado cuando la casa fue registrada nuevamente. Pero qué vergonzoso. Durante las últimas 2 semanas, los medios locales y nacionales han centrado mucha atención negativa en el Departamento de Policía de Hammond, a pesar del excelente trabajo que siempre han hecho, convirtiéndolo en un suburbio seguro del lado sur de Chicago. Muchos se han subido al tren a nivel local. Las autoridades pudieron encontrar todos los cuerpos en las casas que Vann les había dicho que investigaran, aunque los cuerpos aún no estaban completamente esqueléticos. Estaban gravemente descompuestos, ya que algunos de ellos habían estado allí durante bastante tiempo. Es importante tener en cuenta que Darren Deon Vann mató a todas sus víctimas por estrangulamiento. Según las investigaciones forenses y criminales, se sabe que el estrangulamiento es un método de asesinato muy personal e íntimo. Esto significa que no es fácil asesinar a alguien de esta manera, ya que a la víctima le lleva algún tiempo morir y estás cara a cara con ella, probablemente mirándola a los ojos. Se necesita un tipo especial de crueldad para hacer algo como esto. Una vez que nuestro criminal en cuestión, Darren Deon Vann, mató a sus víctimas mediante estrangulamiento, no una, sino al menos 7 veces como mínimo. Él asesinó a 7 mujeres hermosas e inocentes, estrangulándolas hasta quitarles la vida. Después de su arresto, Vann fue interrogado, y lo que dijo sobre los asesinatos, y la forma en que lo dijo, te sorprenderán. Aunque todas las imágenes no fueron publicadas ni puestas a disposición del público, todavía hay suficiente para revelar sobre el tipo de persona que realmente era Vann. Las grabaciones reales suman aproximadamente 14 horas de entrevistas, en el transcurso de 4 días, del 18 al 21 de octubre de 2014. Desde sus palabras hasta su lenguaje corporal y comportamiento, no es difícil entender cuán frío y carente de emociones es en realidad. La forma en que habla con los oficiales que lo interrogan es tan escalofriante que parece que está saliendo con sus amigos para ir a ver un partido de fútbol o algo así. Su voz ni siquiera se quiebra una vez y no parece sentirse avergonzado de nada. Los oficiales que lo interrogan parecen hacer un buen trabajo al hacer que el estrangulador de Gary se sintiera muy importante e inteligente. Pareces ser bastante inteligente, así que creo que ya sabes de lo que estamos hablando. Está bien, T es joven, la chica está desaparecida, creo que dicen que tenía más de 30 años. Esto les ayudó a obtener más información de Vann, porque se siente más cómodo con ellos, como si estuviera hablando con un amigo y no con las autoridades legales, y funcionó. Vann reveló mucha información justo al comienzo del interrogatorio. Vann está hablando de una prostituta llamada Casper. Su apodo en las calles era Casper, ella era una prostituta. Él dice que era su amiga, dice que la mató y comienza a dar instrucciones sobre el paradero de su cuerpo a los investigadores.
Si notas cuán casualmente habla, es como si estuviera ayudando a un extraño en el camino a encontrar una dirección. Es espantoso ver cuán increíblemente y desagradablemente cool es Van sobre toda la situación. Cuando los interrogadores le piden que los lleve con él para encontrar los cuerpos, para que les mostrara su trabajo, dijo: «En realidad yo no lo llamo trabajo, lo llamé como mis rabias». ¿Tus rabias? Sí, mis rabias. Cuando las cosas no van bien, voy a buscar algo. Ya ves cómo él los llama sus errores, sus rabias cuando algo no sale bien. Así que básicamente el asesino psicótico sin remordimientos está expresando cómo el asesinato es su forma de desahogarse. Lo hace parecer un pasatiempo, o algo como leer o escuchar música. La gente normal se entregaría a pasatiempos como estos, por supuesto, o simplemente no haría nada cuando está frustrado o molesto, pero este tipo es totalmente un desastre. En mi opinión, sus razones son las peores. Cuando las autoridades le preguntaron cuál es la conexión de su ira con los asesinatos, él dijo: «Todos son aleatorios. Lo que hago es porque la persona equivocada dijo algo o hizo algo que desencadene algo de mi pasado». Vaya, está bien. Así que si quieres salvarte de un psicópata como Van, simplemente necesitas estar fuera de su vista. Mata personas al azar cuando le place. Y si desencadenas alguno de sus traumas pasados, seguramente terminarás en su lista de asesinatos. No sé qué es más extraño en este punto, el propio Darren Deon Van o sus razones para matar literalmente a una persona viva por razones aleatorias. Illinois tiene probablemente más. Allí probablemente hay más mujeres que en Indiana. Es algo así. Tienen muchas más que en Indiana. Si hay que creer lo que está diciendo, entonces hay muchas más víctimas inocentes que fueron presa de la mente de este demonio. Si te das cuenta, cuando habla de más víctimas, está casi emocionado. Es como si estuviera recreando sus logros ante los dos investigadores. Casualmente se acaricia la barbilla y la cara, su voz resuma confianza. No creo tener incluso ni la mitad de esta confianza mientras estaba en el escenario para actos recreativos escolares de canto o baile. Aquí estamos hablando de asesinatos, y este tipo parece haber tocado agua en Marte o algo así. Él no tiene que quedarse en ningún lado. Simplemente me subía en el tren, conocía a alguien en el autobús, y entonces sabría mi movimiento. Entonces, él piensa que todo es una aventura. Cuando estás enojado, simplemente te subes a cualquier transporte público y buscas gente a quien matar. Sorprendentemente, él nunca quiso lastimar a su propia familia. Intento alejarme de mi familia cuando me siento fuera de mí. ¿Sí? Sí. ¿Alguna vez has lastimado a alguien de tu familia? No puedo responder porque eso te daría otro estado. ¿Puedes entender lo que digo? Él solía alejarse inmediatamente de su familia cada vez que estaba enojado o tenía pensamientos violentos. ¿Qué pasa con las familias de las víctimas? Ciertamente a él no le importaba nadie más. No se suponía que fueran personas que yo matara. Esas eran personas que no tenían nada que ver con la gente que me contrató para hacer cosas. Para el Motel 6, ¿qué se suponía que iba a suceder? No, ella me sorprendió bastante. Él admite que algunas de estas personas no deberían haber muerto, lo que significa que está bien si los demás lo hicieron. Por ejemplo, Casper era su amiga, y él da a entender que no debía haberla matado. Con Africa, él dice que ella lo pateó y lo golpeó, así que la mató, ya que no le gusta que nadie lo patee o golpee. Así que aparentemente, entre sus víctimas, Van eligió a quien realmente no quería matar. No me gusta que me pateen o golpeen. Según él, patearlo y golpearlo era una razón suficientemente válida para que tomara represalias y la matara. Bien, en este punto, no me sorprendería si pensara que mató a la inocente y hermosa Africa en defensa propia o algo así. Durante todas las imágenes disponibles, no se le ve desmoronarse o sonar siquiera triste una vez. Es casi como si fuera el mayor estrecho y el antagonista de la historia. Realmente parece que está desconectado de todos los incidentes y asesinatos, y está claro que no se ve afectado en absoluto, y sin remordimientos. Lo más probable es que fuera un psicópata. Es importante tener en cuenta las 7 características del psicópata moderno. Según la psicología actual, la primera es la línea patológica y la manipulación. Van manipuló a sus víctimas para hacerles creer y confiar en él. Así es como consiguió que estas mujeres se encontraran con él, solo en lugares apartados. A pesar de que todas sus víctimas eran trabajadoras sexuales, seguramente las hizo sentir lo suficientemente seguras como para confiar en él.
En segundo lugar, está la falta de moralidad y la infracción de reglas. Los psicópatas tienen poca o ninguna conciencia, y podemos ver claramente la total falta de moralidad de Van durante los interrogatorios. El año pasado estaba tipo, no puedo encontrar trabajo, quieren 7 años de experiencia, quieren esto y aquello. Fui a buscar mi identificación, querían obtener mi identificación, es demasiado. Solo dije, estoy cansado. Él no tenía respeto por cualquiera de sus víctimas, y por supuesto, violó las reglas y leyes al asesinar a personas inocentes. No tenía respeto por la vida humana, y mucho menos respeto por las leyes, reglas o moral. Lo siguiente es la falta de empatía y frialdad, como notamos que habla de sus asesinatos como si hubiera algunos logros dignos de metal. Unos por Dora Bella, uno por 1, 2, 3 de Georgia. No tiene empatía hacia sus víctimas. Habla sobre cómo las mató y dónde arrojó sus cuerpos de una manera muy práctica. Parece que está indiferente por todas sus acciones cuando habla. Es un asesino desalmado a quien no le importa a nadie, no se arrepiente de ninguno de sus actos. No muestra ningún remordimiento y carece de emoción. Entonces tenemos el narcisismo y el complejo de falsa superioridad. El narcisismo de Van y la falsa superioridad es claramente visible en el interrogatorio. No solo piensa que estaba bien matar gente solo porque estaba enojado o porque lo golpearon, sino que también siente que en realidad no cometió ningún delito. Minimiza sus atroces crímenes llamándolos casualmente errores. También trataba a las mujeres como objetos que debían obedecerlo. Violó a todas sus víctimas y luego las asesinó de alguna manera. Se sentía superior a las mujeres y que tenía derecho a hacer lo que quisiera con ellas. El siguiente rasgo es el gaslighter, el acoso psicológico a su exnovia. Sarita le había dicho a la policía que Van la ataba cuando iba a trabajar para que no se escapara. Él siempre sospechaba y creaba un ambiente desagradable para ella. También la había amenazado con matarla una vez, cuando ella se negó a tener relaciones sexuales con él. Él le había dicho que podía hacerla desaparecer fácilmente. Esto era una señal de acoso e intimidación, donde no pudo ver que había algo muy malo con él. En lugar de eso, pensó que ella tenía la culpa. El siguiente paso es la falta de arrepentimiento y el victimismo egoísta. Cuando son sorprendidos en el acto con su comportamiento sin escrúpulos, la mayoría de los sociópatas y psicópatas no mostrarán signos de arrepentimiento o remordimiento, a menos que sea estratégicamente ventajoso para ellos hacerlo. Por el contrario, es más probable que se dupliquen o tripliquen sus tendencias agresivas, aumentando la hostilidad para negar responsabilidad, acusando y culpando a otros, y manteniendo una fachada de arrogancia y vanidad. Esta descripción suena como si hubiera sido escrita por Darren Van. Puedes ver cómo él está confiadamente echando la culpa a sus víctimas, diciendo que ellas lo provocaron. Él hace que parezca que reaccionó ante las acciones incorrectas por parte de sus víctimas, y la característica final es la sociópata o psicópata situacional. Un sociópata o psicópata situacional es alguien que se muestra educado y respetuoso con algunas personas, pero luego muestra dureza y crueldad inhumanas hacia ellos. Otro es que los objetivos de los sociópatas situacionales o psicópatas suelen ser personas o grupos de personas que otros piensan que son menores o más débiles. Las víctimas de Van eran todas trabajadoras sexuales que podían ser consideradas como grupos más débiles, porque desafortunadamente la sociedad no las acepta muy bien ni tienen el apoyo adecuado de otras organizaciones. No hay un solo punto de estos 7 que no coincida con Van. Probablemente pueda ser considerado un psicópata, un asesino despiadado que trataba a las mujeres como objetos y no como seres vivos que tenían amigos y familiares, como él. El comportamiento durante el interrogatorio es exasperante, por decirlo menos. Olvídate de derrames de lágrimas. No derramó ni una pizca de culpa o vergüenza después de toda su ridícula narración, tratando de hacer que las mujeres quedaran mal, y él mismo pareciera bastante honesto. Ya era hora de que las autoridades trabajaran y llegaran al fondo de todo. El individuo cometió estos crímenes al ver que su modus operandi fue poner a las personas en las casas abandonadas. Estas mujeres muertas estaban en una casa abandonada. Se encontraron todos los cuerpos de las víctimas y llegó el momento de la audiencia, y el juicio de Van por sus múltiples asesinatos inició. Darren Dion Van hizo su comparecencia inicial ante el tribunal, el 28 de octubre de 2014, en el Tribunal Penal del Condado de Lake. Su comportamiento en el tribunal contrastó marcadamente con su comportamiento durante su primera audiencia la semana anterior,
cuando se negó a hablar o incluso participar en la audiencia. Darren Vann entró y le dijeron: «Dirás toda la verdad, nada más que la verdad». Él no respondió, y el magistrado le preguntó de nuevo, y él no respondió, y se le preguntó por tercera vez, y él no respondió. Luego se le advirtió que si no responde y habla en esta audiencia inicial, permanecerá en la cárcel para siempre. Ese día, sin embargo, pareció responder cortésmente a todas las preguntas de la magistrada Kathleen Sullivan. Sullivan presentó una declaración preliminar de inocencia en su nombre. Leyó los cargos que enfrentaría y le preguntó si entendía todos los cargos antes de que comenzara la audiencia en la corte. Vann fue acusada por 2 cargos de asesinato, 2 cargos de asesinato en la perpetración de un robo y 2 cargos de robo que resultó en lesiones corporales graves. La Fiscalía del Condado de Lake, el abogado Bernard Carter, que representó al Estado durante la audiencia, dijo anteriormente que su oficina estaba en las etapas iniciales para determinar si se solicitaría la pena de muerte en el caso Vann. En otro extraño giro de la mente de Vann, dijo durante esta audiencia que no contrataría a un abogado privado y que iba a contratar al defensor público designado por el tribunal, Matthew Fetch Sullivan, al que se le concedió una nueva orden de protección en el caso estatal contra Vann por el homicidio de Annette Jones. Esta misma orden fue otorgada la semana anterior en el caso estatal contra Vann por el homicidio de Hardy. La orden significó que los funcionarios involucrados en las investigaciones no podían hablar con el público ni con los medios sobre él mientras el caso estaba pendiente. Al Estado también se le prohibió hablar con Vann a menos que él iniciara las conversaciones. El caso se volvió muy importante para toda la nación. Todos buscaban justicia para todas las vidas inocentes que fueron destrozadas demasiado pronto por un monstruo llamado Darren Deon Vann. Muchos esperaban la pena de muerte. Fue algún tiempo antes de su juicio que Vann decidió contratar a un abogado en lugar de representarse a sí mismo en el tribunal. Sin embargo, hubo muchos idas y venidas durante la audiencia y el juicio, principalmente debido a la posibilidad de la pena de muerte. Originalmente se suponía que su juicio comenzaría el 22 de junio de 2015, pero la fecha fue cancelada el 17 de abril de 2015, cuando se presentó la solicitud de sentencia de muerte. Se fijó la fecha del juicio del 22 de junio de 2015. Los abogados de Vann solicitaron que el juicio se retrasara, y el juicio se retrasó nuevamente el 25 de enero de 2016. En diciembre de 2015, la jueza del Tribunal Superior de Lake, Diane Ross Boswell, se rehusó a escuchar el caso. El juez Samuel Capa posteriormente dijo que tomaría el caso en diciembre de 2015, y el juicio de Vann se retrasó una vez más hasta el 25 de julio de 2016. El 7 de marzo de 2016, Vann fue acusado del asesinato de 5 víctimas adicionales. Inicialmente se solicitó la pena de muerte para cada una. Al día siguiente, Vann también fue acusado de violación e intento de asesinato por un presunto ataque de febrero de 2014. Después de todo, Vann habría pasado de ser un monstruo a ser semihumano, al menos con algo de remordimiento o arrepentimiento o algún tipo de cambio positivo. Al menos esperaban que Vann también fuera acusado del cargo por desechos corporales, por supuestamente arrojar un cartón de orina y heces a un oficial correccional del condado de Lake, en la cárcel, el 24 de febrero de 2016. Como si su mente no estuviera lo suficientemente sucia, algunas personas nunca cambian, solo empeoran, y Vann es un ejemplo clásico de esto. Los abogados de Vann se esforzaron por deshacerse de algunos de los cargos. También querían deshacerse desesperadamente de la posibilidad de la pena de muerte que se cernía sobre su cabeza. El delito grave de primer grado, junto con la violencia involucrada en el informe que vi, parece un poco fuera de lo común. En abril de 2016, el juez Samuel Capa rechazó una moción de los abogados de Vann para separar los casos de asesinato de Annette Jones del caso de Africa Hardy, y como resultado, el juicio por asesinato capital en dichos casos habría continuado como uno solo. En una moción presentada el 5 de agosto de 2016, los abogados de Vann argumentaron que la ley de pena de muerte de Indiana es inconstitucional. En enero de 2017, un juez del condado de Lake decidió que Vann podía presentar una apelación con su afirmación de que el Estatuto de Pena de Muerte de Indiana es inconstitucional. En abril de 2017, la Corte Suprema de Indiana rechazó la solicitud de Vann de examinar la constitucionalidad del Estatuto de Pena de Muerte del Estado antes de que él fuera a juicio.
Después de muchos retrasos, se programó que la selección del jurado comenzará el 17 de septiembre de 2018 y el juicio comenzará el 22 de octubre de 2018. Con todos los males que Darren Deon Van había hecho, con todos los crímenes horribles que había cometido, nada salvo cadena perpetua o pena de muerte sería aceptable. Las autoridades ya habían impuesto castigos decepcionantes en el pasado por su agresión sexual en 2009 y su violencia hacia su exnovia Serita en 2004. No olvidemos que era un delincuente sexual de bajo riesgo que asesinó al menos a 7 mujeres. ¿El tribunal iba a brindar justicia a las familias de la víctima? La respuesta es sí, aunque no obtuvo la pena de muerte que los fiscales y las familias de muchas víctimas esperaban. Lo que es seguro es que nunca saldrá de la cárcel. El 4 de mayo de 2018, Van se declaró culpable de 7 asesinatos como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad. Los fiscales retiraron la pena de muerte el 25 de mayo de 2018. Van fue sentenciado a 7 cadenas perpetuas simultáneas, sin libertad condicional. Darren fue sentenciado a 7 cadenas perpetuas consecutivas, cadena perpetua por asesinar a 7 mujeres. Morirá en prisión. Según el juez Samuel Capas, la idea de un asesino en serie había sembrado el miedo en el corazón de la comunidad. Agradeció a los fiscales y a la policía por todos sus esfuerzos para capturar a Van y proporcionar pruebas en su contra. Hammond y el noroeste de Indiana están más seguros hoy, porque este caso de asesinato fue resuelto por el Departamento de Policía de Hammond. Darren Deon Van actualmente cumple cadena perpetua en el Centro Correccional de Wabash Valley por asesinatos tan espantosos y crímenes tan atroces. Es mejor que el mundo fuera de su prisión nunca lo vea. Una vez más, es triste que hayan sido necesarias tantas muertes de mujeres para localizarlo y encerrarlo de por vida. Todas eran hijas de alguien, hermanas, esposas, madres, amantes y amigas. No merecían que les quitaran la vida de esta manera. Es una pena que no fuera atrapado antes. Si las autoridades hubieran sido más estrictas al castigarlo por sus crímenes anteriores, y si la policía hubiera creído en el algoritmo de Thomas Hargrove que les advirtió sobre un asesino en serie en Gary, podrían haberlo atrapado antes y salvado muchas vidas. Entonces, ¿hay más de 7 víctimas? Si nos basamos en las confesiones de Darren Deon Van, 4 o 5 en California, ¿cuántas en Carolina del Norte? 1. ¿Por qué no pude quedarme mucho tiempo? En Texas a menos de 2 en Milwaukee, luego fueron 3 en Minnesota. Debo decir que alrededor de 7 en Detroit. Desafortunadamente, la respuesta es sí. En agosto de 2021, Ben Kubrick, el presentador del algoritmo Prime Podcast, obtuvo grabaciones en cinta a través de solicitudes de la Ley de Libertad de Información, en respuesta. En estas cintas, Van confesó a 2 detectives que muchos de los asesinatos sin resolver en todo el país fueron cometidos por él y afirmó haber matado predominantemente a docenas de mujeres en Chicago, Illinois, pero también en otros lugares como California, Carolina del Norte, Texas, Milwaukee, Wisconsin, Minnesota y Detroit, Michigan. Debería haber algún tipo de movimiento de masas para investigar a todas las personas desaparecidas en estos lugares y ayudar a Thomas Hargrove en su búsqueda para encontrar no solo más víctimas de Van, sino también más asesinos en serie. Van también dijo en la entrevista que asesinó a 4 o 5 mujeres en California y solo a 1 en Carolina del Norte, porque no permaneció allí por mucho tiempo y continuó revelando descaradamente a la policía. En Texas a menos de 2 en Milwaukee, luego fueron 3 en Minnesota, debo decir que alrededor de 7 en Detroit. Cuando los detectives preguntaron, ¿cuántas fueron en Chicago? En Chicago, son muchas. Estoy sin palabras por esta criatura inhumana, su audacia, monstruosidad y total falta de empatía. Estaba matando a mujeres como si él estuviera respirando. Fue así de fácil para él. Qué excusa tan repugnante de persona. Una cadena perpetua entera se queda corta ahora. 4. Se siente como si realmente se hiciera justicia. Este fue un capítulo profundamente triste en la vida de la familia de las víctimas. Esas hermosas mujeres nunca regresarán, nunca tendrán otra oportunidad de vivir sus vidas o estar con sus seres queridos, nunca tendrán la oportunidad de contar su historia. Pero una cosa es segura, sus familiares y amigos siempre las extrañarán. Espero que las familias de las víctimas encuentren paz y fuerza para superar esta tragedia. Estas mujeres fueron secuestradas por un hombre que no sintió absolutamente nada, probablemente ni siquiera por sí mismo,
¿Qué piensas de este caso? ¿Qué opinas sobre el asesino? ¿Se hizo justicia en el juicio y la sentencia? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,